Ok, listo. Ay, espero que se escuche bien. ¿Se escucha bien? Ok. Hola, buenos días con todos. Me presento. Tenemos muchos miembros del estudio y también tenemos invitados que hemos eh, compartido esta invitación, esta presentación para el día de hoy. Mi nombre es Claudia Torres, soy gerente general del estudio Barrios y Fuentes, abogados Bafur. Quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar y comentarles que durante la presentación se desarrollará en 40 minutos, 45 minutos la presentación de la doctora Doris Álvaro y luego vendrá la ronda de preguntas. Este webinar es sobre el nuevo reglamento. Ay, creo que yo puse mute, no. Allá. Este webinar es sobre el nuevo reglamento de protección de datos personales y será presentado por la doctora Doris Álvaro, quien es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un máster en Derecho y Negocios por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, España. La doctora Doris Álvaro es especialista en Derecho Bancario, Financiero, Regulatorio, de Banca, de Seguros, Societario, Contractual, Compliance y en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Damos la bienvenida a Doris. Adelante, Doris. Ah, ¿no se escucha, Doris? Sí. ¿Estás en mute? No. A ver. Ahora sí, ¿cómo están? ¿Qué Ahora tal? sí, perfecto. Sí. Bien. Tenemos algunos invitados que me han pasado WhatsApp que no pueden ingresar, así que por favor si lo intentamos. Parece que el link es el que no sé. Me han escrito dos. Muy bien. Buenos días. Nuevamente, gracias, Clara, por la presentación. Voy a compartir la pantalla sobre esta nueva normativa que tenemos todos. Eric, ¿compartes la pantalla? Porque algo está pasando. Eric. A ver, sí, la conectamos, si no. Sí, lo comparto. Ok. O ya me dicen si la pueden ver o la comparte Eric. Todavía, ya le está compartiendo. Ya, Listo, ya se puede ver, Doris. muy bien. Entonces, tenemos desde el 30 de noviembre de este año el nuevo reglamento de protección de datos personales. Es importante saber y que todos tengan claridad sobre la importancia de esa normativa, debido a que existe desde la dación de la Constitución Política del Perú de 1993. La siguiente, Erika. La información que manejamos de personas naturales, en general, parece como muy obvia o parece como que tiene que ser confidencial o secreta, y eso no es así. En realidad, tiene esta importancia debido a que es información de personas naturales que afectan su entorno íntimo, afectan, por ejemplo, datos como el salario, información económica, o simplemente como datos como el domicilio, la dirección de las personas. Cierta información califica como sensible. Imaginemos una información médica, el acto médico, o alguna orientación sexual, o quizá tenemos información sobre temas migratorios. Hay información altamente sensible que podría no estar, no debería estar en manos de todas las personas. Cuando manejamos información personal, siempre por favor de personas naturales, tenemos que tener presente que el riesgo de ciberseguridad, es decir, el riesgo de que alguien atente contra la seguridad de los datos y se los lleve, vamos a ver un par de ejemplos ahora más tarde, está sumamente relacionada con la protección de los datos personales, para que alguien no se los robe, no se los lleve, porque los riesgos en brecha de seguridad, hoy que trabajamos todos con el mundo digital, es altamente probable. Sobre todo, como lo pongo ahí, con la inteligencia artificial, que también vamos a hacer una mención más tarde. Siguiente, Erika. Tenemos la importancia de la protección de datos personales, la siguiente, debido a al marco regulatorio que tenemos. La siguiente lámina, Eric.
El marco regulatorio, como les había Ahora, comentado, tiene el sí. control de la PPT. Ah, perfecto, perfecto. Entonces estamos en el origen de la protección de los datos personales. Si nosotros vamos al artículo 2 de la Constitución, en el inciso 6, hablamos de que los servicios informativos computarizados, públicos o privados, no deben suministrar información que afecte en la intimidad personal y familiar. Y ahí está la clave, en la intimidad de las personas. Si bien esta norma es del año 2013, es decir, entra en vigencia en el año 2013, nuestra Constitución es del año 93. Se desarrolla con la Ley de Protección de Datos Personales y obviamente con el reglamento. El reglamento cuando se da y entra en vigencia en el año 2013, no me dejarán mentir los que están presentes, termina siendo un poco desconocido, porque parecía que estaba relacionado al tema de la confidencialidad. Es decir, hablábamos de la confidencialidad, de que la información debe ser secreta y debe ser custodiada. Pero no estamos hablando de la confidencialidad. La confidencialidad es un tipo de cláusula, y ahora vamos a ver una cláusula contractual, ¿ok? Estamos hablando de la normativa que regula un nivel superior, la protección de los datos personales de todas las personas naturales que otorgan datos a terceros, ¿ok? Y que los administran. Entonces, esta norma del 2013 ha sido modificada recientemente el 30 de noviembre último y entra en vigencia el 30 de marzo, como dice ahí, del 2025. Es importante saber que si tenemos un sistema implementado de protección de datos personales, no recomendamos como Barrios y Fuentes Abogados que esperen al 30 de marzo para hacerlo, sino que vayan implementando unas nuevas políticas, nuevos consentimientos, nuevas cláusulas relacionadas a la protección de datos personales, porque ciertamente el 30 de marzo es casi mañana, ¿ok? Muy bien. Vamos a trabajar un poco de definiciones antes de entrar a los cambios relevantes de la norma. Las definiciones, si no las manejamos todos, pero tendríamos que saberlo, sobre datos personales, estamos hablando, la información puede ser física, puede ser información que sea digital, puede ser información biométrica, cualquier tipo de información de las personas naturales que las identifica o las hace identificables. Cuando las hace identificables, podríamos considerar que las podíamos buscar en, no sé, en un buscador, por ejemplo, podríamos de alguna manera tratar de que con alguna combinación de datos lleguemos a esa información. Por lo tanto, ahí nuevamente entra el tema de custodia de esa información. ¿Quién es el titular de los datos personales? Todas las personas naturales, a quien corresponde ese dato personal. Imaginemos que yo tengo un problema de salud. Ese dato personal es mío y como es de salud, es un tema sensible. Imaginemos que Claudia Torres, nuestra gerente general, tiene una situación de algún tema patrimonial que ha recibido. Hay temas patrimoniales que están en registros públicos y son obviamente públicos y están a disposición de cualquiera, pero hay determinada información que no tendría ella por qué querer que se exponga. Hay información como por ejemplo, las centrales de riesgos, que son públicas, pero hay información secreta que está, por ejemplo, custodiada por el secreto bancario. Pero hay algún tipo de persona, alguien que trabaja en un banco, que tiene esa información. Y ustedes sabrán, o lo habrán escuchado en un momento, conozco a alguien en el banco que me da ese dato. Bueno, eso sí era un delito. Pero ahora, adicionalmente, va a tener una protección particular por ser un dato personal que tiene que estar secreto porque además es parte de un banco de datos personales registrado ante la autoridad. Ahora vamos a ver quién es la autoridad. Cada vez que tocamos, movemos, almacenamos, operamos, transferimos datos personales, se habla de la palabra tratamiento. Entonces vamos a cambiar un poquito el chip en la terminología y a partir de ahora, cuando hablemos de datos personales, vamos a hablar de tratamiento de datos personales. Si alguien utiliza los datos personales nuestros, solicita nuestra información, la registra, la recopila, la almacena, etcétera, la transfiere, incluso la bloquea. Por ejemplo, ustedes podrán ver en buscadores cuando se han pedido bloqueos, eso se llama tratamiento de datos personales. Lo que ustedes y nosotros como personas naturales, y bueno, y como abogados que asesoramos a tantas empresas y a tantas personas, lo que tenemos que evitar es que no se trate mal la información, sino que el tratamiento sea el adecuado, uno, el legal, dos, y el tercero es sin comisión de algún tipo de fraude. Es decir, cuando yo doy mis datos personales con determinada finalidad. Ahora lo vamos a ver.
Entonces ya sabemos lo que son datos personales, quién es el titular y a qué se refiere el tratamiento. Luego veremos, espérense un segundo, ¿qué cosa es el banco de datos personales? Cuando hablamos de un banco de datos personales, quiere decir que es una parte sistematizada o no de esa data personal que se encuentra a disposición, ¿no?, del titular del banco de datos. Ya no es el titular de los datos personales. Vamos a imaginar a Bafur. Bafur recibe información de terceros, información personal, información de sus trabajadores. Esté o no en un banco de datos personales registrado ante la autoridad peruana, se considera banco de datos personales. Lo que pasa es que no va a estar inscrito, pero si estuviera inscrito, además, hay publicidad respecto de la información que la maneja. Por ejemplo, nosotros ingresamos a la página web de la autoridad del Ministerio de Justicia y vamos a poder ver que Bafur tiene determinados bancos de datos personales. Ese banco de datos personales es el que tiene que resguardar el titular del banco de datos, que es Bafur, y el que está consciente de que cuidan sus datos es el titular del dato personal. En la norma se dice que aunque no exista un banco sistematizado, automatizado, independiente de tu información, los datos personales se consideran protegidos. ¿Qué podemos hablar de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales? Nuevamente existe desde el año 2013. Debo reconocer que desde el 2020, más o menos desde el COVID, o el siguiente año del COVID, la autoridad puso mucho énfasis y mucha fuerza en su trabajo. Esta es una autoridad que se encuentra dentro del Ministerio de Justicia y cuando nos referimos a la autoridad, tenemos que referirnos a la Dirección Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Esta es la autoridad que se encarga de resguardar, de promover y sobre todo de difundir la protección de los datos personales. Cuando ya tenemos un banco de datos personales, de un titular de banco de datos personales con un titular de sus datos, los datos pueden ser transferidos a terceros. Obvio, ¿no? Imaginemos un grupo empresarial. Imaginemos que tenemos un celular de una empresa y esta empresa tiene 5 o 7 subsidiarias que transfieren los datos personales. O quizá tenemos un iCloud, tenemos muchos clientes en nuestra firma que tienen la base de datos o tienen el resguardo de la información en la nube. La pregunta es, ¿dónde está domiciliada la nube? Para saber, tenemos que haber transferido esa información. La transferencia puede ser local e internacional. Cuando hablamos de tratamientos de datos personales que son transferidos, quiere decir que son comunicados o cambiados de persona. A veces los transferimos a alguien de nuestro grupo empresarial y a veces los transferimos a alguien que es un tercero. Vamos a ver qué importante es autorizar eso. Quizás nosotros no sabemos cuando bajamos una web, cuando bajamos una app, cuando ingresamos o damos el clic en ese casillero, hay que tener presente que estamos autorizando a veces no solamente a que manejen nuestros datos, no solo brindarlos, sino que los transfieran. ¿A dónde? Hay que mirar a dónde, ¿ok? Listo. Ya teniendo clara la definición de estos aspectos, vamos a ir a algunas obligaciones del titular de banco de datos, que todos estamos en bancos de datos, por si acaso, todos, ¿ok? Y del encargado del tratamiento. Entonces, cuando tenemos un banco de datos a cargo de alguien y esta persona quiere encargárselo a un tercero, tenemos muchos clientes que nos piden, nosotros no vamos a llevar la información, queremos que encargársela a otro. Ok, tenemos que saber que ambos, el titular del banco de datos y el encargado, están al mismo nivel de protección. Es decir, el encargado no es que simplemente recibe la información y bueno, él tiene un contrato y se acabó. No, tiene que custodiarla tal y como si fuese el responsable. ¿Ok? Muy bien. Obtener entonces, como primer paso para tener datos personales, es el consentimiento. El consentimiento es la aceptación a que nos puedan, digamos, administrar nuestros datos, a que nosotros podamos darlos y sabiendo qué cosa estamos dando y para qué. Ese consentimiento, esa autorización de tratamiento, ya vimos la definición de tratamiento, esa definición de tratamiento es muy importante porque tenemos que consentir ese tratamiento. ¿Cómo? En forma libre, claramente, en forma previa, que me digan antes de tratar los datos, en forma debidamente informada, es decir, para qué los necesitas, para cuándo los necesitas, por cuánto plazo los vas a destruir, y luego qué vas a hacer, en forma expresa e inequívoca. ¿Ok? Quiere decir que, incluso ahora vamos a ver en un momento la información de los datos personales de los menores de edad, ¿ya?
Tenemos algunos clientes que manejan apps. Ustedes saben que las apps las trabajan muchos chicos. Entonces, hay determinados consentimientos de menores de edad. Ahora vamos a ver. Eso ha cambiado recientemente. Entonces, ese titular de del dato personal tiene que saber, con todas esas características, que está dando sus datos porque quiere hacerlo libremente y sabe cuál es la finalidad y el plazo de tratamiento. Y quizá, si es que son transferidos, fuera del Perú. Muy bien. ¿Qué más tiene que hacer el titular del banco de datos y además el encargado? Tiene que informar detalladamente la finalidad del tratamiento. Imaginemos que vamos a trabajar, a ver, algo de personas naturales, algo de chicas, ¿no? Una clínica de depilación. Vamos a trabajar los datos personales con esa finalidad, ¿ok? Si esta empresa o grupo empresarial crea otro tipo de empresa, pero yo ya tengo los datos de Doris, ya tengo los datos de Claudia, ya tengo los datos de Patty, ¿los voy a usar? No se puede, porque la finalidad tiene que ser esa, y si no tendría que obtener otro consentimiento. Imaginemos también, no hablemos de celulares, pero imaginemos algo que nos han solicitado recientemente en Bafur, una autorización para validar los documentos de identidad. Lo que dice el consentimiento es, validamos los documentos de identidad y luego destruimos la información. Entonces la pregunta lógica nuestra es, ¿en serio vas a destruir la información? Porque lo estás diciendo. Es decir, la finalidad va a ser ingresar a RENIEC, validar la existencia, ver que la persona es, o también a migraciones, ¿no? Si es un cargo de extranjería, por ejemplo. ¿Vas a destruirlo realmente? Porque si no, no lo pones. Porque si no lo vas a destruir, vas a incumplir la finalidad. Y todos los casilleros que les voy a decir tienen multa. Muy bien, hasta ahí está clara la finalidad, tenemos que saberlo. Igual cuando van a comprar, no sé, van a un restaurante o les piden una encuesta y abajo sale un casillero, acepto los términos y condiciones, acepto la política de privacidad y acepto el tratamiento de mis datos. Y todos hacemos check. Bueno, deberíamos ingresar a cada web, si es que está, o pedir la política para saber a qué nos estamos enfrentando. Muy bien. La tercera obligación es, en el caso de datos sensibles, que les he dicho, son datos relacionados a la información biométrica, la información de la salud, de determinadas personas, el consentimiento del titular tiene que ser por escrito. Entonces, la norma luego nos dice qué cosa es escrito, ¿no? Puede ser firma autógrafa, puede ser un clic, pero tiene que estar claramente expreso y detallado para que el titular de datos sensibles sepa que esa información sensible va a salir de su ámbito de protección. Muy bien. Luego, la cuarta obligación es establecer, implementar cualquier tipo de medida técnica, operativa, legal, que impida el acceso no autorizado. Vimos al inicio, no sé si recuerdan, un segundito lo voy a regresar para que lo veamos. Vimos al inicio esta lámina que en el tercer bullet dice, ¿no? La relación con la ciberseguridad es muy estrecha. A eso se refiere. ¿Qué quiere decir que la información de la ciberseguridad es muy estrecha? Que esta posible liberación de la información a nivel personal podría ser muy peligrosa. Entonces la empresa, la entidad, la organización, incluso la persona natural que trata los datos personales, tiene que implementar medidas técnicas y de seguridad. Lo ideal es que si la empresa maneja grandes volúmenes de información personal, tenga alguien de seguridad de la información, ¿no? No sistemas, que no es lo mismo. El área de sistemas, de hecho, es la contraparte, ¿ok? Muy bien. La siguiente o quinta obligación, tanto del encargado como del titular del banco de datos, es proporcionar a la autoridad la información que le solicite, es decir, estar a disposición del regulador. Todos, entonces, ahora que manejemos datos personales, vamos a tener un regulador en data personal. Listo. Luego tenemos una sexta obligación, que es registrar los bancos de datos personales. Hasta hoy, los bancos de datos personales, cuando los registramos costaba, ahora va a ser gratis. Eso lo vamos a ver al final, es una modificación. El registro se denomina Registro Nacional de Protección de Datos Personales. Y ante la duda, yo los invito a entrar a su página web. Pueden poner la empresa, pueden poner qué tipos de bancos de datos personales quieren averiguar, o simplemente poner en general, quiero saber cuáles hay. Y ahí les sale qué empresas tienen los bancos de datos personales registrados. Deberíamos tener por lo menos todas las empresas del Perú que tienen planilla, trabajadores, que pagan recibos por honorarios proveedores, que tienen algún tipo de cliente persona natural, deberían estar ahí. Por ejemplo, todos los bancos, empresas de seguros, en general, cualquiera que nos vende cualquier cosa. Imaginemos comprar por Instagram, comprar por TikTok, comprar por Facebook, en general, todos deberían tener un banco de datos personales, salvo que sea el entorno familiar. Que la encuesta que hacemos para ver si nos vamos a almorzar aquí o allá, ¿no? Si el amigo secreto es aquí o allá, etcétera. Todo lo demás es banco de datos personales que tienen que estar debidamente registrados.
Luego, la séptima es comunicar la transferencia de datos al exterior. Es una comunicación que se tiene que hacer. Y acá también hay un cambio, porque antes solo se comunicaba y ahora va a haber una resolución que diga cómo es el país de destino, si tiene una norma o no aplicable o una norma similar a la que tenemos en Perú. Eso lo vamos a ver en un momento. También tenemos que implementar procedimientos sencillos en beneficio de los titulares para que puedan, por ejemplo, utilizar sus derechos. A veces yo doy información y me arrepiento, ya no la quiero tener. Entonces quiero cancelarla, ¿no? Eliminarla. Quiero ponerme a determinada información. Para eso tengo que tener una política clara. Nosotros en Bafur asesoramos en las políticas de privacidad para que sean claras para el titular del banco de datos y también para la persona que va a usar estos derechos, ¿ok? Es decir, el titular de sus datos. Y finalmente tenemos en el caso de videovigilancia una norma específica que es una política que ha establecido una normativa la autoridad, porque debe haber un cartel, por ejemplo, en los centros de trabajo, o ustedes habrán visto en los centros comerciales, donde está el tema de dónde están las cámaras, dónde está la situación videovigilada. ¿Ok? Muy bien. Luego, ¿a qué sanciones nos enfrentamos? Porque claro, cuando tenemos un regulador, a todos nos interesa saber a qué me estoy enfrentando. Bueno, nos estamos enfrentando a multas. Primero, el tema reputacional, cada vez que hablamos de compliance tenemos que tener claro sobre el tema reputacional, pero las multas de la autoridad podrían ser de 0.5 a 5 UITs cuando son infracciones leves. ¿Ya? Tendríamos, ahí les he puesto el artículo, luego vamos a compartir la presentación para las personas interesadas. El artículo 132 del reglamento tiene determinadas reglas para ver cuándo son condiciones o conductas tipificadas como una infracción, ¿no? Tenemos también de 5 a 50 UITs, ese es el artículo 133 del reglamento, y finalmente el 134 que habla hasta 100 UITs. 100 UITs para una empresa mediana es una quiebra absoluta, ¿no? Para una empresa pequeña ni les digo. Entonces, por eso es bueno referirnos a este sticker que hemos puesto de color morado. El monto a pagar por la sanción no excederá en ningún caso el 10% de los ingresos brutos anuales que hubiera percibido el infractor, es decir, la empresa, el titular del banco de datos personales, en el ejercicio anterior. Cosa que es bastante relevante, ¿no? No solo es relevante, creo que tendría que ser hasta justo. Sin embargo, cuando hablamos de incumplimiento, por ejemplo, las empresas transnacionales, multinacionales, multilatinas que trabajan con Bafur, siempre les decimos, ¿no? A veces la multa se paga, pero el tema reputacional queda. Y hoy, en temas de personas naturales, que alguien trate mal un dato personal, ¿sale dónde? En las redes sociales. La reputación ya se fue al piso. Así que hay que tener muchísimo cuidado, porque ¿qué podría ser, por ejemplo, una sanción grave? ¿No? Cuando nos van a poner una multa por una infracción grave, yo se los cuento, porque ya tenemos la norma, ¿no? La conocemos, en el artículo 133 dice no obtener el consentimiento, que es obvio, si se dan cuenta, tiene que ser grave. Tiene que ser grave que no me des, que no me permitas que yo acepte que trates mi información. Simplemente que la trates porque se te ocurrió, ¿no? Y, por ejemplo, no registrar los bancos de datos personales, también podría ser una infracción, no responder a los requerimientos de la autoridad. Y algo muy grave que podría ser, cuando se impide el acceso a la autoridad, ustedes saben que los reguladores tienen dos principales funciones, ¿no? No solamente emiten normas, sino fiscalizan, además de la sanción, claramente. Esa fiscalización puede ser in situ o extra situ. Es decir, nos tocan el timbre, nos dicen, quiero entrar, o nos envían cartas. En el caso de los oficios, y si no son respondidos o no son adecuadamente atendidos, también podría ser una infracción muy grave. Así que tener mucho cuidado con esta nueva normativa. Muy bien. Alguien pide que pasemos el reglamento y está bien, ok. Vamos a compartir el reglamento luego cuando compartamos también la presentación. Muy bien. Entonces, el nuevo reglamento, hasta aquí entendería que todos estamos claros qué es el tratamiento, qué es un dato personal, quién es la autoridad, cuál es el banco de datos personales, por qué se tiene que registrar, quién es el encargado. Si hay alguna duda al respecto, por favor, la ponen en el chat para insistir en estas definiciones, porque es muy importante qué cosa es transferir datos personales y la parte sancionadora. Porque como les decía, el regulador, además de sancionar, tiene dos principales funciones, todos los reguladores, ¿no? Emitir normativa y fiscalizar. Es decir, el supervisor fiscaliza. Entonces, por eso salen las sanciones.
Ahora vamos a ver que toda esta normativa que les he contado, que es vigente, ha sufrido un cambio el 30 de noviembre último y va a entrar en vigencia el 30 de marzo de 2025, es decir, en poquísimos meses, ¿ya? El nuevo reglamento, primero se pone en el supuesto de que hoy usamos mucho las tecnologías, ¿es cierto? Usamos la inteligencia artificial, los que están presentes también sabrán lo que son los sesgos. Cuando, por ejemplo, alguien envía un currículum a una empresa, se busca vía inteligencia artificial. Cuando se hacen las segregaciones o las divisiones de clientes, se utiliza inteligencia artificial. Estoy poniendo solo dos ejemplos, se utilizan en muchos campos. Entonces, ahí se tratan los datos. Y podría haber un sesgo discriminatorio, ¿cierto? Podría haber un trato indebido, podría incumplirse incluso normas constitucionales, tratados internacionales en derechos humanos. Por lo tanto, este reglamento lo que busca es, ok, básicamente, sé que usas nuevas tecnologías, entonces los datos personales siempre van a estar de acuerdo al derecho constitucional a la protección de los datos personales. Yo quiero que los protejas, quiero que utilices la tecnología, pero también quiero que le informes a la gente cómo es que esa tecnología va a impactar en sus datos personales. ¿Ok? Esa es digamos, la primera premisa. Luego, tenemos que la norma aplica, eso también es novedoso, a partir de ahora todo es novedoso, la norma aplica a las personas o entidades que traten datos personales que no sean domiciliadas en el Perú. De hecho, nosotros en Bafur hemos tenido varios informes legales en el pasado que nos decían, ah, ya, pero yo voy a pedir información de Perú, como estoy domiciliado, hazme un informe legal que diga que efectivamente la norma no me aplica. Correcto. Ahora eso no se podría hacer. Y no porque estemos direccionando la norma, sino porque la norma era para, como el caso, no sé si alguien de aquí, me imagino que son sujetos obligados ante la unidad de diligencia financiera. Es el mismo caso. La entidad tiene que estar domiciliada en el Perú para que sea un sujeto obligado, ¿correcto? Aquí ya no. Si alguna entidad, organización, empresa, persona natural, trata datos personales desde Perú, promociona que le entregue los datos personales desde Perú, es una empresa a la que se le aplica, empresa, persona u organización a la que se le aplica la norma de protección de datos personales y podría sancionarse. Ahora vamos a ver cómo lo van a sancionar. La normativa aplica entonces a quien reciba datos personales desde Perú. Esa es la premisa más importante, ¿no? La ciberseguridad, y la segunda es el último bullet, que la información y los datos personales que sean transferidos desde Perú a quien sea, va a hacer que ese tercero que reciba como encargado, como responsable, como titular del banco de datos, le alcance la normativa peruana. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra novedad existe? Desde mi punto de vista, esta es la mayor, digamos, la novedad más importante, que se crea el oficial de datos personales. Como ustedes saben, tenemos en normativa de compliance el encargado de prevención de delitos, tenemos el oficial de cumplimiento y en algunos casos un compliance officer general. Bueno, la norma ha optado por crear la posición del oficial de protección de datos personales, tanto para el titular del banco como para el encargado. ¿Se acuerdan las definiciones? El titular es el que maneja y administra la información y el encargado es aquel que recibe del titular del banco porque de repente no tiene las herramientas o porque no es un experto, le encarga el tratamiento. Ellos tienen que designar un oficial de protección de datos personales. La buena noticia es que no necesita ser alguien nuevo, porque claro, estamos diciendo que las sanciones sí son justas porque tienen en consideración las ventas anuales del ejercicio anterior de la empresa infractora, ¿cierto? Ok, entonces, ¿cómo van a obligar a tener una posición más, ¿no? Un headcount, una persona en planilla adicional? Lamentablemente, en algunos casos, las normas no son tan claras o dicen exclusividad. Aquí no. Aquí la norma ha sido buena en esa parte, ha sido amigable, mejor dicho, cuando dice el oficial no tiene que tener exclusividad. Tampoco tiene un perfil específico. Lo que tiene que saber, sí, obviamente, sobre datos personales. Y desde nuestra opinión, como nos han preguntado recientemente, hay un seniority que requiere, ¿no? Porque tiene que tener cierto manejo al interior de la empresa para que tenga, pues, llegada, ¿no? Pero la norma no obliga a eso. Y este oficial va a ser el responsable de vigilar, de implementar, de ayudar a la implementación, pero no el policía de los datos personales, sino el compliance officer de los datos personales. Permitir que exista, que la gente esté capacitada, que las personas sepan que manejan datos personales y cuál es el impacto de ello, y que obviamente el senior management o la alta gerencia sepa que las sanciones vienen de todas maneras si se tratan mal los datos personales. La norma lo que dice es que
todos los sectores tendrán un oficial de protección de datos personales. Se va a empezar por las entidades del sector público y las entidades del sector privado, siempre que tengan dos cosas. Ventas anuales de 2.300 suites o más tendrán que designar a un oficial de protección de datos personales el 30 de noviembre de 2025. ¿Por qué esa norma? ¿Por qué esa fecha? Porque la norma se le publicaba el 30 de noviembre de 2024 y dice al año de implementación, al año de publicación. Entonces, a partir de ahí, como mínimo, ¿no es cierto? Como fecha máxima tendrían que designar a alguien. Nosotros sugerimos que vayan viendo quién en la empresa cumple el perfil, porque hablamos de temas máximos, porque sería ideal que lo vayan nombrando pronto o que se vaya capacitando la persona. No necesita certificaciones independientes ni nada, pero es bueno que la persona se pueda enfrentar a la autoridad porque va a ser el interlocutor. Y enfrentarse me refiero a poder responder, a poder hablar el mismo lenguaje, el mismo idioma. Hay un cronograma adicional, perdón, y les decía que 2.300 UITs en ventas al año, o sea, son empresas que manejan grandes volúmenes de información de datos personales y también las que manejan información sensible. Entonces tendríamos las empresas públicas, las empresas privadas que manejan información sensible y las que venden, tienen ventas anuales de 2.300 UITs al año. Y la siguiente lista que hemos puesto ahí es el cronograma, ¿no? Cuando son empresas medianas, va a empezar el reglamento en el 2026, el reglamento respecto de la Oficina de Protección de Datos Personales cuando la empresa es pequeña, será el 2027, etcétera, ¿ok? Entonces empezamos 2025, 26, 27 y finalmente van a ser todas. Así que tener presente que necesitamos a un oficial de protección de datos personales en el futuro cercano. Muy bien. Luego, también se agregan nuevos principios. A ver, hemos detallado algunos principios mientras hemos hablado sobre la protección de los datos personales y podríamos rescatar tres. A ver, sin duda el tema de la legalidad, ¿no? Que nosotros tenemos que tratar los datos personales sin cometer fraude. Segundo, la finalidad, explicarles cuál es la finalidad al titular de datos personales, al titular del dato, y también saber que necesitamos una coherencia. Es decir, necesito, como les decía, lo de la depilación o lo del celular, necesito ese dato por algún motivo, ¿no? Porque algo está relacionado a mi sector, a mi mercado, a la venta que te voy a hacer, al servicio que te voy a prestar. No puedo pedir cualquier tipo de datos si es que no necesito. Por eso en algunos casos ustedes han visto que cuando les piden datos personales se me ocurre en alguna empresa, tienda de zapatillas, ustedes marcan en la tablet, por ejemplo, ¿no? Determinada información, no deseo brindarla. Porque claro, porque si quiero la doy, pero si no, no, porque ellos han entendido que no es coherente, no es proporcional con lo que necesitan para vender, por ejemplo, zapatillas. Pero ahora se han creado dos nuevos principios. Y acá sí tenemos que ser muy claros porque el principio de responsabilidad proactiva es un poquito peligroso. ¿A qué me refiero? A que la autoridad podría decirnos, dime cómo estás tú cumpliendo la normativa. Demuéstramelo. No, yo cumplo la normativa porque tengo mi oficial. Imaginemos que estamos en diciembre del próximo año. Tengo mi oficial, yo tengo mi política, obtengo el consentimiento. Ok. El principio de responsabilidad proactiva va más allá. Lo que busca es que en forma constante sepamos cómo estamos cumpliendo y podamos demostrar a la autoridad cuando lo pide ese cumplimiento de la normativa, ese cumplimiento de la protección, ya no viéndolo solamente como normativa, sino como un concepto más grande. Es un poco complejo, es bastante subjetivo, pero como eso les digo, es peligroso, entonces tenemos que tener buenas políticas, buenos anexos de consentimiento y tenemos que tener a la gente capacitada sobre los derechos de protección de datos personales para que cuando alguien reclame, ellos sepan qué contestar. El segundo principio es el de transparencia. Este principio, digamos que es nuevo, pero estaba redactado de alguna otra manera en la norma anterior. ¿Qué quiere decir? Que se le tiene que entregar al titular del dato personal toda la información permanente, en forma permanente, toda la información relevante, pero comprensible. Entonces, aquí vamos a ponernos vamos a hacer un paréntesis porque tenemos también las personas menores de edad, que no trataba la norma anterior, ¿no? Tenemos umbrales hasta 14 años, de 14 a 16, 16 a 18, ¿no? El 18 evidentemente es mayor de edad, pero cuando es menor de edad, en algunos casos se va a requerir la aceptación del padre, del tutor o de la persona que está que tiene la tutela, y en otros casos sí se podrá
obtener el consentimiento de un chico, por ejemplo, no sé, de 16 años. Sin embargo, tiene que ser claramente comprensible y no puede ser, no se le puede pedir el consentimiento para algo que esté prohibido para su edad, claramente, ¿no? Imaginemos temas de alcohol, etcétera, ¿no? Muy bien. Se precisa que la publicación de políticas de privacidad, y eso es muy importante, yo creo que antes estaba medio obvio, pero ahora está clarísimo en la norma, que la política de privacidad no exonera la obtención del consentimiento para tratar los datos. Y nos ha pasado algunas veces, no voy a decir muchas, pero algunas veces nos ha pasado en Bafur que nos dicen, ok, redactemos la política de privacidad y con eso ya está. O que sea un anexo. No. La política describe cuál es mi ámbito de aplicación y como yo veo la protección de datos personales frente a mis clientes, proveedores, trabajadores. Pero además tiene que haber un consentimiento que yo acepto que trates mi DNI, acepto que trates la información sobre mi dirección, acepto que trates la información sensible, imaginemos en una clínica, o en el tema de los celulares que nosotros tenemos, o la información tecnológica, igual, ¿no? Cada vez que tenemos una app, ¿qué nos están pidiendo? No es lo mismo aceptar la política de privacidad que aceptar el consentimiento. El consentimiento es para tratar mi información. La política es yo la leo para saber cómo tú me vas a tratar a mí cuando ocurra algo sobre mis datos personales. No es lo mismo, ¿ok? Listo. ¿Qué más tenemos? El nuevo reglamento habla de la transferencia de datos al exterior. Si ustedes quieren buscarlo en inglés, hay mucha información sobre Cross-Border Data Transfer. ¿Por qué es importante esto? Porque esto existía en muchas otras regulaciones. Entonces, nuestra comunicación, en Perú se llama flujo transfronterizo, nuestra comunicación va a ir a otros lugares. Ese lugar tiene un tratamiento adecuado. ¿Cómo saberlo? Antes era como una nebulosa. Felizmente que la autoridad hace unos años, antes del COVID, sacó unas cláusulas modelo para ponerlas en los contratos. Si tienes una cláusula modelo, perfecto, le estás diciendo a la otra persona cómo es mi normativa. Y nos ha pasado eso mucho, en políticas de privacidad, incluso en contratos, poner ese tipo de cláusulas marco. Hoy día lo que la norma dice, ok, si tú crees que el país de destino no cumple la normativa, tienes que otorgarme garantías. ¿Qué tipo de garantías? Estas, ¿ok? La transferencia de datos al exterior constará de una resolución administrativa. Antes no era así, antes solamente se comunicaba. De la Autoridad de Protección de Datos Personales, ustedes ya saben que es la Dirección General de Transparencia, Acceso e Información Pública y Protección de Datos Personales. Ese es el término largo de la autoridad, pero se le dice Autoridad de Protección de Datos Personales. Va a emitir una resolución y va a decir si el país extranjero tiene una normativa de protección equiparable a la peruana. El artículo se los ha copiado exactamente, lo que dice es, para determinar el nivel adecuado de protección de datos de un país, la autoridad emite una resolución administrativa, ¿se entiende?, a efectos de determinar si este cuenta con una protección equiparable a lo dispuesto en la ley y el reglamento peruanos. Pero no hay que tener ningún problema ni entrar en pánico por lo siguiente. Si tenemos buenas cláusulas, sí podríamos transferir la información a alguien, porque la autoridad va a decir, bueno, sí, pero cumple con esas garantías. Lo que sí podría pedirnos la autoridad, no lo dice la norma, pero es algo que parece en consecuencia va a suceder, es que nos diga, ¿no? No tiene este país estas garantías, asegúrame que has pactado adecuadamente un contrato con ese tercero. Así que en eso sí, por favor, tengan muchísimo cuidado, porque ya no solamente es comunicar y dejar que la autoridad se entere, ahora es ver la resolución, qué es lo que dice respecto a la protección del país del exterior. Muy bien. Luego, hay un tema también novedoso, así como el tema del oficial de protección de datos personales, que en mi opinión y de muchas personas que ven data personal es lo más relevante. Acá es lo segundo que impacta directamente en el día a día de las empresas. Ahora, los incidentes de seguridad, cualquier incidente de seguridad que vamos a ver qué cosa es un incidente, se tiene que comunicar a la autoridad dentro de las 48 horas del evento. Nuevamente, la primera lámina nuestra decía, tenemos que tener relación con la ciberseguridad. Claro, si tú tienes un oficial o alguien que se encarga de los datos, no solamente personales, sino de la contraparte, es decir, de la seguridad de la información, lo que esta persona va a saber es que el incidente o la brecha ocurrió a las 13 horas, 14 minutos, 2 segundos, ¿cierto? Bueno, entonces ya no hay forma de cambiar eso y la autoridad tiene que estar al tanto en las 48 horas siguientes. Ustedes sabrán que hemos tenido dos bancos recientemente, dos bancos en este año con brechas de seguridad
en el último trimestre y en el segundo, ¿no? Entonces, ese tipo de brechas con la norma vigente que va a estar vigente a partir del 30 de marzo del próximo año, tendría que haberse comunicado dentro de las 48 horas. ¿Y qué es un incidente? ¿No? Porque es obvio, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es un incidente? Para evitar dudas, en las definiciones, en la número 16, dice, incidente de seguridad es toda vulneración a la seguridad que ocasione destrucción, pérdida, alteración ilícita de datos personales o la comunicación, exposición no autorizada a dichos datos. O sea, es cualquier tema incluso interior. O sea, dentro de la organización, imaginemos que dejo mi empleo ese día y mi reemplazo no sabía que eso era, porque no lo capacitamos, data personal y que la usó y se la llevó en un Excel cualquiera, imaginemos, ¿ya? Eso es una brecha de seguridad. No tiene que ser un incidente como el que ha pasado con 2 bancos grandes durante este año. ¿Ok? Muy bien. El nuevo reglamento también crea un derecho adicional que es la portabilidad del dato. A nivel europeo, por ejemplo, eso cuando salió súper relevante. No sé si lo usemos tanto al inicio, luego la gente va a aprender más, pero lo que quiere decir este derecho es que a alguien que maneja mis datos, yo le puedo pedir que de su banco lo transfiera directamente a otro banco. Se me ocurre algo como la información del acto médico. Me cambio de doctor, me cambio de clínica, imaginemos, ¿no? También me podría cambiar de operador celular, sí, es cierto. También podría hacer otro tipo de cambios, pero es bueno saber que creo que en el acto médico se explica mejor, porque ya no quiero saber nada con este centro de salud y quiero ir a otro. Entonces, esa información puede ser trasladada directamente. Antes que había que expedir la información, hoy también la podemos hacer, pero podríamos pedir que la pasen directamente. Pero la norma dice, cuidado, no generes un gasto financiero ni exagerado ni técnico. Es decir, no me vas a llenar 15 formularios, 30 formularios. Eso ya va a tener que ver un poco con el criterio de cada entidad, pero sin duda debería costar, por ejemplo, el valor de la copia o el valor del tiempo de la persona que va a hacer la búsqueda. Y si es digital, no sé qué nos podrían cobrar, no sé, la transferencia, el tiempo, etc. Pero tener cuidado que este es un derecho nuevo que también entra en vigencia en marzo. Luego, algo muy importante, que es la gratuidad de los actos inscribibles. Eso era un pedido, creo, porque si estoy pidiendo que, o sea, me están pidiendo que yo cuide la información que manejo, pero ¿para qué me van a cobrar? ¿No? Sí es cierto que la autoridad en registros públicos, etcétera, todos nos cobran, pero hay muchos que no cobran, y eso es un caso en el que hoy día está absolutamente digitalizado desde el formato, el formulario. Es cierto que el pago de la tasa también, pero podríamos tener múltiples bancos de datos personales y eso es muy relevante en esta nueva norma. Luego se crea la plataforma digital Yo Cuido Mis Datos Personales. Nos va a servir para reclamos, nos va a servir para denuncias. Me imagino que también la vamos a usar para difusión, aunque la autoridad tiene muchas tareas de difusión mediante unas opiniones que emite. Si les interesa a ustedes esta materia de datos personales, la autoridad emite muchísimas opiniones que son muy relevantes porque en la práctica las utiliza al momento de sancionar o de considerarte no sancionado, no infractor. Muy bien. Luego se recomienda, últimamente hemos visto también esto en la prensa, se recomienda realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos personales en forma previa. ¿Por qué ha salido esto? Porque hay una ISO, que es una norma ISO, que se refiere a la ciberseguridad, y podrían certificar esa información previa o podrían decir, voy a revisar cuánto expongo los datos personales que recibo, cuáles son mis riesgos, ¿no?, de ciberseguridad. Y eso es una recomendación, no es obligatorio. ¿Por qué es altamente recomendable, por ejemplo, para los bancos, las empresas de seguros, las clínicas también, pero creo que los bancos, empresas de seguros, AFPs que manejan tanta data personal, que han demostrado que también ha habido brechas últimamente, podrían tener una certificación de esa naturaleza? Entonces, si hacemos un resumen hasta aquí, antes de las preguntas, el reglamento entra el 30 de marzo de 2025, salvo el oficial de protección de datos personales, que va a entrar en forma progresiva. Ustedes ya saben que primero empiezan las empresas grandes, las entidades públicas y las empresas que manejan información sensible. Y luego es bueno también saber que se han creado nuevos derechos, nuevas formas de ver digamos, el análisis digital de la data personal, y que la norma nace de la Constitución, no es nueva, la situación de datos personales. Tenemos una ley vigente desde el año 2013 y este reglamento simplemente reemplaza el anterior, pero estos últimos días todavía tenemos vigente el del año 2013, el que está en la lámina inicial. Sin embargo, recomendamos como firma de abogados que ustedes
vayan implementando ya, o las personas que todavía no han dado consentimiento adecuado o tienen dudas sobre su consentimiento, revisen ya con la norma nueva, con esta que estamos revisando ahora, si han dado correctamente el consentimiento sobre sus datos personales. Si tienen consultas, estamos muy atentos. Muchas gracias, Doris. Muy bien, Excelente presentación, muy clara y un tema muy interesante a tener en cuenta. Los que desean hacer preguntas pueden escribir en el chat. Sin embargo, tengo también otras preguntas que me han escrito por interno y te las voy a ir formulando, Doris. La primera es, ¿todos los sectores tienen la obligación de nombrar un oficial de protección de datos? Gracias, Claudia. Sí, la respuesta es sí, y va a ser en forma progresiva. Es decir, ya no nos escapamos de la normativa de protección de datos personales respecto del oficial. El oficial va a tener que ser hoy o en 2027, sin embargo va a ser progresivo. El único sector inicial es el sector público, las empresas que manejan información sensible y las que venden 2.300 UITs al año. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, he escuchado que hay algún cambio en las llamadas spam. ¿Cómo funciona esa hora? Es Muy favor. interesante. Ok, a ver, todos hemos sido contactados y llamados de forma constante. A eso se le llama el primer contacto. Pero estoy segura de que todos sabemos que no es el primer contacto. Nos llaman en la mañana, a media tarde, a veces en la noche. La norma actual, la norma vigente, esta que es objeto de modificación el 30 de marzo, dice lo siguiente. Las fuentes públicas las podemos utilizar. O sea, si alguien me dio la información, no sé, veo ahí a Evelyn, por ejemplo. A Evelyn la puedo contactar, pero tengo que preguntarle si desea que yo la siga contactando para obtener sus datos personales. Si Evelyn dice que no, no la debería poder llamar nadie más de la misma empresa. Es un tema también de protección al consumidor, yo sé, pero hoy va a ser sancionable por la Autoridad de Protección de Datos Personales. Perfecto. Gracias, Doris. Aquí tenemos una pregunta de Omar Ruiz. Nos pregunta, muchas gracias por la presentación. Tengo una consulta. ¿Cuáles serían las funciones específicas del oficial de datos personales? Omar, muchas gracias por tu pregunta. A ver, el oficial de protección de datos personales o el oficial de datos personales lo que va a hacer es lo siguiente. Va a ser el compliance officer, el oficial de cumplimiento de principalmente tres cosas. Va a verificar que existe un sistema de protección de datos personales. Luego va a ayudar a la implementación del sistema interno de protección de datos personales. Y tercero, va a requerir que los terceros dentro de la organización conozcan cuánto deben cumplir y en qué ámbito esta norma. Pongamos un ejemplo. En un banco se me ocurre. Tiene que saber la persona del counter, es decir, la que está atendiendo para alguien que quiere depositar 100 soles o 100 dólares, tú manejas datos personales, cuidado con el DNI. Tú manejas datos personales, no le preguntes más que esto. Igual, alguien que trabaja, por ejemplo, en la parte operativa cuando va a emitir un cheque. Tenemos que, ese oficial tiene que lograr que cada persona sepa cuál debe ser su cumplimiento respecto de la información personal que manejen. Gracias, Doris. Tenemos también otra pregunta en la cual nos indican, ¿la Autoridad de Protección de Datos puede asesorar o revisar antes alguna política de protección de datos? Muy bien, gracias, Claudia. Esa es una pregunta que nos las hicieron por un tema de publicidad también, ¿no? Es como revisar la publicidad antes de salir. Igual, la autoridad no hace eso. Nosotros no le podemos decir a la autoridad, revisa mi política de privacidad antes, no. Pero lo que sí hace la autoridad, y lo dije hace unos minutos, es emite opiniones. Entonces, podríamos revisar o tener a alguien que le guste esta información, revisar las últimas opiniones sobre datos personales, sobre protección, sobre tratamiento, sobre información sensible, sobre videovigilancia, a ver qué opina la autoridad. Y con esas tareas de difusión que tiene, recomendaciones también la autoridad, podríamos aplicarlas para nuestras políticas, nuestros contratos, nuestros manuales de datos personales. Gracias, Doris. Queremos saber si hay alguna pregunta más. Excelente. A ver, creo que aquí está Solange. Solange, buenos días. Nos escribe y nos dice una pregunta. En una empresa o inmobiliaria
quién o quiénes podrían ser oficiales de datos personales? Gracias, Solange. Y es muy importante tu pregunta también porque no mencioné el sector, pero ustedes también manejan grandes datos sometidos a esta ley. Ciertamente no hay un requisito. Siempre se dice que en compliance nunca sea el comercial, porque es juez y parte. Y si es en temas de seguridad de datos, tampoco a las personas de sistemas, porque ellos son los que dan las pautas para que se utilice determinado proveedor, determinada forma de protección. Entonces, salvo ellos, podría ser cualquier persona. Si tú quieres, igual podríamos ver el organigrama y podemos asesorarlos en ese aspecto, porque el oficial de protección de datos personales lo único que tiene que saber hoy es sobre datos personales. No podríamos poner, por ejemplo, a alguien que salió de la universidad ayer, no ha llevado ningún curso sobre el tema, no podría ser. Y podría tampoco ser un super gerente ni VP que no sepa nada de datos personales. Antes tendríamos que capacitarlo, porque si va a ser el interlocutor con la autoridad rápidamente nos va a decir esa persona no cumple y nos vamos a meter en un lío. Gracias, Doris, por la respuesta. Queríamos saber, ¿hay alguna pregunta más que quisieran Sí, por formular? favor, Claudia, ¿me Ok, escuchas? Gabriel. Sí, sí, te Sí. escuchamos, Gabriel. Gracias, Claudia, por la iniciativa. Gracias, Doris. Una excelente presentación. Muy didáctica y muy clara. Yo tenía una duda. Desde la dación de la ley, entiendo que salió allá por el año 2013, labor de fiscalización de parte del Estado, en este caso creería yo que es del Ministerio de Justicia. Cuéntanos un poco, ¿hay alguna labor de fiscalización, empresas sancionadas? Porque vemos por todos lados pues, los datos que se comercializan, eh, hay plataformas o archivos de datos personales que cambian pues, de mano, ¿no? De Claro a Movistar, de Movistar a Entel, de Entel a los bancos, y te llaman de lugares de donde uno no sabe. Entonces, yo creería que no hay una presencia del Estado a nivel fiscalización, y si no existe fiscalización, muy pocas empresas van a querer entrar a este marco regulatorio, ¿no? No sé, en tu experiencia, ¿hay alguna empresa sancionada por incumplir la ley de protección de datos o todavía? Sí, sí. Gabriel, te agradezco tu pregunta. En algunas charlas, y creo que eso no le va a gustar mucho si me escucha la Autoridad de Protección de Datos Personales, pero antes del 2020, antes del COVID, no había una presencia así importante, no se sentía. Existía la norma, cuando a veces los clientes nos preguntaban, ¿y la norma es reciente? No, es del año 2013, y el COVID fue en el 2020, ¿recuerdan? Entonces decían, pero yo no sabía esto. Pues sí, sí existe y ha sido como progresiva. Hoy la autoridad está más empoderada, emite muchas resoluciones, ya sanciona alto, ¿ah? Con montos importantes, publica esto y sobre todo emite muchas opiniones para ayudar a las personas, a las organizaciones a que cumplan esta norma. Con este reglamento, y fue la finalidad con Claudia de hacer este conversatorio, esta charla, porque con esta norma se empodera aún más. Y el riesgo, no solamente reputacional, sino de multas, que ha venido haciendo, yo creo que desde el 2021, 22, 23, pero cada vez más, y fiscalizaciones, que envía oficios y te pide información y te dice qué pasó. Y, por ejemplo, lo que pasó en los últimos dos bancos, también les pidió información inmediata. Eso era impensable hace 10 años. Mm. Ujú. Claro, porque si no hay presencia del Estado a nivel fiscalización y sanción, muy pocos van a querer entrar a este marco regulatorio. Entonces sí la hay. Sí, la hay, y cada vez más. Pero no la vi, es cierto. Era como una autoridad que no se hacía sentir. Ahora, una SBS, una unidad de inteligencia financiera, tiene un peso increíble. Está una superintendencia del mercado de valores. Creo que a eso vamos. ¿Por qué? Porque en Argentina, en la Unión Europea, la protección de datos personales es muy relevante. De hecho, es más relevante que otras materias. Ha dejado, en la parte de compliance, ha dejado de lado a otras y ha superado en importancia. Y hoy el Perú busca eso, porque nosotros tenemos la norma copiada y dentro del Ministerio de Justicia creo que es un buen lugar,
pero sería ideal que sea, bueno, claro, no tenemos los montos en Perú para asumir una autoridad independiente, pero sí, ya ahora sí visita, toca los timbres, Ah. escribe, manda correos, emite opiniones y sanciona. Ahora sí. Muchas gracias, Doris, muchas gracias. Me queda claro. Muy bien. Muy bien. Gabriel, tenemos una pregunta de Juan Diego. Hola, Juan Diego. Gracias por la presentación, Doris. Mi pregunta es, ¿alguna autoridad puede tratar datos personales sin ningún tipo de consentimiento previo? Sí. Muchas gracias, Juan Diego. Tenemos el consentimiento como regla general. Sin embargo, hay determinada información, por ejemplo, si vamos a RENIEC, ¿no? SUNARP, determinada información que nosotros ya le hemos dado, ahí no firmamos un consentimiento. Y también debo decir que en el sector privado hay excepciones. Por ejemplo, cuando yo tengo una relación contractual con alguien y ya tengo un contrato y me permite trabajar la información con los grupos empresariales de mi entorno, tampoco tendría que obtener un consentimiento nuevo. Pero son casos muy específicos, son casos en los que yo ya brindé mi información, no di el consentimiento, pero ellos necesitan esa información para poder tratar, para darme el DNI, para darme el carnet de extranjería, etc. Gracias, Doris. Buenos días, Miluzca Segarra nos escribe. Gracias por la presentación. Tengo una consulta. En el caso de los consorcios, ¿están obligados a tener oficial de cumplimiento y se deben registrar en el banco de datos personales? Hola, Miluska, muchas gracias por tu consulta. A ver, serán los consorciados. Recordemos igual cuando alguna vez hemos conversado sobre el modelo de prevención de delitos o temas de lavado de activos, el responsable siempre es el consorciado. Los bancos de datos personales los registra cada consorciado, según lo que ellos administren, y el oficial deberá corresponder a cada consorciado el que maneja más, el que está en el supuesto de cumplimiento o el que maneja más data personal. Gracias, Doris. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, ya se está acercando al final del webinar. Agradecerles a todos por su presencia y desearles un buen día a todos y un feliz año 2025. Gracias, Doris. Gracias con todos. A todos, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buen Hasta día. luego. Chao, chao. Hasta luego, buen día.